El incendio en el relleno sanitario Santa Marta ha generado polémica entre los expertos y las autoridades por el nivel real de toxicidad que puede provocar y también los efectos que tiene para la salud de las personas. Queremos conversar sobre este tema con el director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales, a quien le agradecemos que esté con nosotros a esta hora en Noticias 24. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. En la mañana se decía que era inocuo, en la tarde, sin embargo, que no existe humo inocuo. ¿Cuán peligroso puede ser que se queme un basural y que además provoque durante tanto rato esta tremenda nube que es perceptible desde tantos puntos de la capital? Más cuando estamos hablando de un relleno sanitario o un depósito de residuos sólidos de la envergadura que es Santa Marta. Hay que entender que esto es un almacenamiento de una gran cantidad y por lo tanto el proceso de combustión que se va generando es hacia el interior, producto de lo que mayormente la gente ignora, es que estos depósitos de basura son combustibles y además en el tiempo van generando enormes cantidades de gas metano, más otros gases que se llaman gas de síntesis, como hidrógeno, como monóxido de carbono, etcétera, que van contribuyendo entonces a que sea un material altamente inflamable. Y por lo tanto, los incendios a nivel planetario de estos rellenos sanitarios o depósitos de residuos sólidos han mostrado que son tareas complejas de abordar a la hora de desarrollarse un siniestro como este. Perfecto. Por lo tanto, hay que esperar que esto va a traer secuelas y va a tener entonces un periodo largo en este proceso de apagarlo. Sí, una cosa es cuánto vaya a demorar, ya lo comentaba el propio intendente Orrego, ha sido difícil, incluso han intentado con esto de la espuma y no ha dado resultado, buscando una alternativa a no utilizar el agua, porque eso también, entiendo, implica un riesgo. Sin duda, este tipo de incendios, sobre todo por la calidad del material que está acumulado y la inestabilidad que generan estas verdaderas tortas que se van construyendo, de decenas de metros, hace entonces que agregar agua sea mucho más inestable, puede generar verdaderos deslizamientos que culminan finalmente con una mayor cantidad de exposición al aire y finalmente un incendio más grande. Déjeme preguntarle, doctor, derechamente, cuando dicen se está quemando un basural, porque esto es, el relleno sanitario es otra cosa que donde se deposita basura, con todo lo que significa. Estamos hablando de cosas que están en proceso de descomposición, podridas derechamente. Por supuesto. Y estamos hablando aquí también de distintos tipos de elementos, o sea, confluyen aquí prácticamente todo lo que no se usa y no hay discriminación alguna sobre si es solamente plástico, productos químicos, hay material orgánico. ¿Cuán peligroso puede ser para la salud que eso arda? Y que bueno, sin duda que se le ha tratado de bajar el perfil y yo he estado realmente muy alarmado de que la primera autoridad de la región establezca primero que esto no es tóxico. Yo creo que eso es una irresponsabilidad de su parte y debiera asumir lo que políticamente represente ese costo. Yo creo que lo primero que hay que advertirle a la población, la realidad, y la realidad es que son gases tóxicos que pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas, sobre todo aquellos que estén en la zona perimétrica más expuestos a la densidad de este material que es humo, vale decir gases, partículas y elementos tóxicos que no son los habituales. También se ha dicho por la prensa, algo que me ha llamado la atención, que esto es similar a un periodo invernal en donde habría mala calidad del aire, ¿ya? Son eventos completamente diferentes. Una cosa es nuestros periodos de mala calidad de aire en invierno, producto de las partículas PM2,5 y PM10, que están más o menos ya caracterizadas a nivel nacional e internacional, que tenemos una normativa al respecto, en comparación con lo que significa este siniestro que corresponde, como usted bien decía, a un material muy diverso, en donde se puede pensar que aproximadamente el 50% es materia orgánica, producto de vegetales, papel, cosas de ese tipo, pero el otro 50% trae una variedad enorme. Entre ellos, yo diría, los más peligrosos son los plásticos, el PVC, todos estos materiales orgánicos artificiales. Pero ¿cómo se explica usted que las autoridades le hayan bajado el perfil tan temprano a una cuestión que era a todas luces? No hay que ser experto en saber que cualquier tipo de humo es contaminante, pero que además este en particular puede revestir de alguna forma algún tipo de riesgo. ¿Cómo se lo explica? La verdad que no me lo explico. Yo creo que el primer deber de la autoridad es enfrentar con realidad lo que está generándose para poder tomar las medidas preventivas apropiadas. Lo primero que se debió haber señalado a la población es que frente a estos humos tóxicos, primero no había que exponerse innecesariamente al aire, era más apropiado permanecer dentro de sus hogares,
cualquier médico sabe que en un incendio de material plásticos diversos se van a generar elementos complejos como dioxinas, como furanos, como ácido cianhídrico, o sea, sustancias altamente tóxicas que en pequeñas dosis generan problemas en el corto y en el largo plazo. Por lo tanto, al prevenir a la población, los niños no tienen por qué salir a las calles, tienen que entretenerse dentro de sus hogares. Suspender las actividades deportivas. Por supuesto, y en el caso de niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, buscar en el entorno más cercano al perímetro del incendio, ver la manera de evacuarlos, que vayan a visitar a sus familiares, que salgan de la zona de alto riesgo hasta que la autoridad no evalúe la situación que está ocurriendo. Un tema súper importante lo que está mencionando, porque ha estado marcando la jornada la interrogante sobre si hay o no que realizar algún tipo de evacuación. Lo ha dicho la autoridad que no ha sido necesario, pero tal vez ese sector de la población que corre un mayor riesgo, estoy pensando también en las personas que a lo mejor sufren enfermedades respiratorias de manera permanente, con ellos se debió haber tomado desde el inicio. A mí me llama la atención que la autoridad, en las primeras horas que se inicia el incendio, no haya tomado las medidas primero de hacer muestreo y análisis de los gases que están emanándose. Para todo lo que es dioxina y furano, en Chile tenemos muy pocas instalaciones experimentales de laboratorios para hacer esas mediciones. Pero, por ejemplo, hoy día tenemos la capacidad instalada en Concepción, en la Universidad de Concepción, en el EULA. Entonces, ellos ya estaban preocupados de cómo hacer el muestreo, cuando ese es un deber de la autoridad sanitaria, haber iniciado inmediatamente un plan de emergencia. ¿Cómo es posible que un incendio de estas características no tenga un plan de emergencia previsto para cualquier evento que se puede producir en el futuro? Como esto que ha instalado ya como tema, yo creo que no van a haber ya finalmente al final del día dos opiniones, sino que una sola, que aquí se cometió un profundo error en restarle importancia a este grado de contaminación y además con el riesgo que conlleva para la salud de las personas. Digo, lo dejo ahí en punto suspensivo porque habrá que ver después cómo se resuelve desde el punto de vista político. Fíjate que en el año 2002 yo dirigí el Centro Nacional del Medio Ambiente y nosotros planteamos públicamente de que la instalación de este relleno sanitario en la zona sur de Santiago, en una zona agrícola además, era altamente riesgoso para la ciudad. Hoy día lo estamos comprobando. ¿Riesgoso desde qué punto de vista, perdón? De dos puntos de vista. Primero, no pueden haber construcciones de alto riesgo o actividades industriales de alto riesgo en la zona sur de Santiago cuando todos los vientos soplan del sur hacia el norte. En nuestro valle es un valle muy especial porque todo el aire entra por Melipilla. Por Melipilla, claro. Y da la vuelta por San Bernardo y entra por Talagante. Esas son las dos vías de ingreso a la ciudad. Este es el mismo error de lo que se quería hacer en algún momento atrás cuando querían instalar el aeropuerto de Cerrillos en la zona entre Talagante y Melipilla. Instalar ahí un aeropuerto es una chimenea para Santiago. Lo mismo, instalar un vertedero, como estamos viendo hoy día, es un incendio que genera humo para Santiago. Era la única, porque dijo dos razones. Esa una, ¿cuál es la otra? ¿Por qué decía que no se debe instalar Santa Marta? Porque el tema de los líquidos lixiviados, o sea, lo que percola las aguas, van finalmente a caer a la zona agrícola. Termina por permear igual las napas. Sí. De hecho, el año 2002, cuando estaban recién poniendo en marcha el vertedero, o relleno sanitario, en ese momento, empezaron a ingresar basuras antes de tiempo y se produjo, por una lluvia, un fenómeno de que no estaban los pretiles para acumular los líquidos percolados. Y todo eso fue a parar a las napas subterráneas. Ahora, perdón, pero usted dijo, esto no había que hacerlo porque se podría generar este riesgo. El primero ya lo estamos viendo, está aquí la consecuencia. ¿El segundo tuvo alguna consecuencia realmente? Sin duda, la consecuencia la experimentan. Para la zona agrícola, ¿ha significado en estos 13 años que haya provocado algo? Es cuestión de que escuchemos justamente las entrevistas que se le han hecho a los vecinos respecto a la calidad del agua, el agua de los pozos, el color de las aguas que tiene hoy día el entorno y cómo ellos han perdido, digamos, sus bienes producto de que el agua es un elemento fundamental a la hora de actividades agrícolas. Porque decía el intendente hace un rato que según lo que había informado de la empresa no se había registrado daño hacia las napas subterráneas. ¿Eso puede ser así de efectivo? Los chequeos están ahí a la vista. Por lo tanto, yo creo que lo que debiera hacer la autoridad en lo sucesivo es evaluar si efectivamente conviene seguir teniendo
un relleno sanitario ubicado en una zona que es altamente estratégica para la ciudad de Santiago. Este es el primer incendio que se genera en un proyecto que es a 20 años plazo. Por lo tanto, no es necesariamente el último, porque lo que sabemos en general en la historia de los rellenos sanitarios es que el peligro de inflamación por la producción de gas metano es permanente. Por lo tanto, requieren ser sitios muy bien ventilados, requieren ser muy estables en las construcciones de estas tortas de basura que se van generando. Y eso fue lo que generó, digamos, el problema del día sábado, vale decir, se produce un deslizamiento de tierras que hace que entonces se expongan al aire más directo y se inicia todo este proceso de incendio. ¿Qué es lo que pudo haber provocado ese deslizamiento? Esa es la pregunta de fondo que debieran responder quienes están a cargo del día del relleno sanitario. ¿Qué puede producir un deslizamiento subterráneo si no es agua? Entonces eso significa que hay una saturación de líquidos porque está en los pies de un sector montañoso. Si las montañas captan agua, o sea, y el agua escurre. No puede entrar a trabajar con maquinaria precisamente porque saben que esto se va a desplomar. Exactamente, es altamente inestable. Claro. Uno no sabe dónde está pisando, por así decirlo. Exacto. Sí. ¿Es posible que uno defina, el doctor, cuáles pueden ser las consecuencias para la población este incendio hoy día, digo la que vive más cerca? Sin duda que esto tiene que ser seguido por las autoridades. O sea, lo primero que debería hacerse ahora es un catastro de todas las personas que lleguen a los consultorios, todas las personas que están embarazadas, todos los niños menores de 5 años que viven en las inmediaciones. La autoridad tiene que definir un radio de máxima densidad a la que fueron expuestos y a todos ellos hacerle un seguimiento en los próximos 10 años. O sea, eso es responsabilidad frente a lo que es un siniestro de esta magnitud. No podemos pensar que esto es un día de mala calidad de aire, más cuando vamos a ver que esto va a continuar los próximos días y va a ser un proceso lento a que se vaya extinguiendo este incendio. Por lo tanto, tenemos un compromiso con la comunidad. Bueno, dentro de todos los elementos, uno de los también más preocupantes es lo que comentaba el intendente, que no ha funcionado de manera efectiva el método que estaban aplicando para contener el fuego, por lo que uno presume, esto se va a extender tal vez por varios días más. ¿Qué es lo que puede hacer la población que está ahí más cercana? Usted decía, ojalá puedan abandonar la zona, ese grupo de mayor riesgo, pero mascarillas, ¿qué otro tipo de recomendación se puede hacer? O sea, la recomendación es evitar la exposición, pero ya llega un momento en que se hace un poco insostenible. Por eso es que la autoridad debería estar haciendo en estos momentos determinaciones analíticas con el Centro Nacional del Medio Ambiente, con las universidades que hoy día tienen las herramientas tecnológicas necesarias para hacer los análisis y por lo tanto, como le decía, definir un radio de mayor exposición y a esas personas hacerles un seguimiento, estar al tanto de lo que está ocurriendo y tener entonces una responsabilidad civil más gravitante en el caso de estos grandes, yo diría, estas grandes actividades industriales. Un depósito de residuos sólidos es una actividad industrial, claro, de alto riesgo y, como vemos, bastante vulnerable a las condiciones climáticas que se puedan generar. Y en ese contexto, entonces, tiene que haber planes de respuesta rápida. No es posible que las autoridades estén buscando a esta altura del partido, estén buscando qué soluciones podemos implementar. Eso debiera estar ya normado al momento en que se autoriza el relleno sanitario. Exacto. ¿Ya? Y eso no está ocurriendo en nuestro país. Doctor, tremenda conversación. Le quiero agradecer estos minutos de diálogo con nosotros aquí en Noticias 24. Bien. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, está bien. Vamos a ir a la pausa comercial con Patricia Venegas. Todavía nos queda tema por seguir revisando. Volvemos de inmediato.